Detrás del marco. Mi nombre es Eric Parker y la historia que les voy a contar es una leyenda que dejó de serlo para convertirse en mi peor pesadilla. Todo se remonta a unos 200 años atrás. Verán, yo soy parte de una familia que puede considerarse como acomodada. Nunca faltó nada en la casa y yo vivía muy cómodo con ello. Soy hijo único y mi padre siempre me inculcó las tradiciones familiares. Ahora vivo solo, con mi esposa e hijo. Marta, a quien conocí cuando era adolescente. Es una mujer de estatura media, con un cuerpo esbelto y unos ojos color miel muy bellos. Mi hijo Brian, de tan solo 5 años y quien es el próximo heredero familiar. Vivo en una casa de tamaño considerable, no muy pequeña pero tampoco muy grande. Ciertamente me refiero a mi hijo como el próximo heredero, ya que en mi familia ha existido un retrato de mi tatarabuelo, quien según mi padre, trajo honor y respeto a nuestra familia, y con ese mismo honor y respeto, su retrato ha sido heredado de generación a generación en mi familia por mucho tiempo. Sin embargo, ese mismo retrato me daba muchísimo miedo cuando yo era tan solo un niño, ya que cuando pasaba junto a él, yo sentía que me observaba, y cuando pasaba varias veces frente a aquel retrato durante el día, solía tener pesadillas. En el retrato aparece pintado mi tatarabuelo sosteniendo un arma en las manos, y viste un traje militar, azul marino o negro, tiene una mirada fija, como si mirara el infinito, porta orgulloso un bigote muy espeso, las arrugas llenan su frente, y detrás de él, se distingue un paisaje con unas montañas y algunas casonas viejas con un estilo barroco, muy detallado a la pincelada. Al lienzo lo rodea un marco forjado en plata pura, con detalles muy bien hechos. Y detrás del marco se observa el nombre de mi tatarabuelo y una leyenda que dice: aquel que la muerte busca, la vida encuentra. Cuando niño nunca logré comprender por mí mismo lo que aquello significaba, pero según mi padre, era una frase que mi tatarabuelo usaba, y que su significado era el siguiente: aquel que la muerte busca, la vida encuentra. Significaba para él, aquel que arriesga su vida, encuentra el gozo de vivirla día a día. Cuando rebasé mi adolescencia entendí por qué mi tatarabuelo usaba esa frase, incluso llegué a usarla, y lo sigo haciendo, pero eso nunca me quitó el miedo, o quizá a mi edad, el misterio que había detrás de esa espeluznante pintura. Ahora, retrocederé en el tiempo a unos 20 años atrás. Yo tenía tan solo 10 años y fue cuando mis sensaciones extrañas en base al espeluznante marco comenzaron. Justo el día de mi 10º cumpleaños me vi forzado a pasar por el corredor que se dirigía a la habitación de mis padres varias veces. Un corredor largo y muy estrecho, con mesas pequeñas con floreros encima, y por encima de ellos un cuadro con algún familiar cercano. Y todas y cada una de las veces que pasaba por ese lugar, sentía que alguien me observaba. Pasé al menos unas 15 veces frente al marco. Y cada que pasaba me daba cuenta que una de las flores que se encontraban bajo el marco de mi tatarabuelo se marchitaba. Al terminarse la fiesta y una vez que todos los invitados se fueron, yo me dirigí a mi habitación. No solía permanecer despierto tan tarde, así que no me costó mucho conciliar el sueño, pero eso no me duraría mucho, ya que al poco rato tuve una pesadilla horripilante. Soñé que me encontraba en mi habitación, tenía puesta una pijama azul celeste, estaba descalzo y sentado en el suelo. Me encontraba frente a la puerta de mi cuarto, y podía observar que por debajo de ella, en la ranura que da al exterior, se observaba una luz entrecortada, como si alguien estuviese del otro lado de aquel muro de madera y se dispusiera a abrirlo. Entonces un estruendo me quitó la concentración, y observé a mis costados. Eran mis muros que comenzaban a desmoronarse, y las fotos y cuadros que tenía colgados caían al suelo dejando un sonido hueco y erizante, las paredes cayeron casi por completo, quedando tan solo un espacio entre el suelo y una penumbra que parecía no tener fin. Entonces regresé mi vista hacia la puerta y vi que la perilla comenzaba a girar lenta, muy lentamente, el pánico se comenzó a apoderar de mí, y la piel se me erizó cuando el seguro de la perilla crujió, indicando que la puerta estaba abierta, y que cualquier cosa que estuviese afuera, ahora podría entrar. Un movimiento lento giró la perilla en sentido contrario. Entonces me arrastré hacia atrás, impulsándome con mis manos y pies, tratando de llegar a mi cama, con la esperanza de poder refugiarme debajo de las sábanas, pero esto nunca sucedió. Recorrí un largo tramo por unos segundos, tiempo que a mí se me hizo eterno. Atravesé el suelo alfombrado de mi habitación hasta toparme con un bulto de escombros, de lo que quedaba de los muros del cuarto. Cuando el rechinido de la puerta que comenzaba a abrirse lentamente me hizo detener. Vi que la puerta comenzaba su trayecto hacia el interior del cuarto y yo comencé a moverme hacia atrás.
El rechinido hizo que mi ritmo cardíaco se elevara y que por un momento mi corazón pareciera detenerse. La puerta no se detenía y yo trataba con todas mis fuerzas llegar a mi cama, entonces choqué bruscamente con el resto del muro que se encontraba a mis espaldas. El golpe hizo que el librero saturado con al menos unos 150 libros infantiles que mi padre solía leerme cuando era más pequeño cayera al piso. El golpe de la madera y las gruesas pastas de aquellos libros hizo que el rechineo de la puerta se detuviera en seco, también hizo que me paralizara en el suelo, obligándome a observar con toda quietud la luz entrecortada que seguía inmóvil frente a mí, detrás de esa puerta. Entonces la luz del pasillo se apagó súbitamente, un segundo después la puerta entreabierta se cerró de golpe haciéndome dar un salto de terror impulsado por el impacto. Permanecí quieto varios segundos, viendo la puerta y tratando de pensar en cuándo terminaría aquella pesadilla. De pronto el cuarto se iluminó, una luz tenue alumbró parte de mi cama y el suelo alfombrado de mi habitación. En la inmensa oscuridad que rodeaba mi entorno alcancé a distinguir pequeños puntos brillantes, como pequeñas estrellas en una noche de otoño. Pasó menos de un minuto de quietud y una extraña sensación de paz, viendo aquellas luces brillantes e hipnóticas. Entonces, junto al muro que cubría el dintel blanco de mi puerta se asomó una silueta, de color negro muy fuerte, tanto que el resto de la penumbra se veía muy clara. Aquella sombra parecía humana, pero no del todo. Tenía unas manos muy grandes que se sujetaban al borde del muro, sus brazos se veían muy largos, demasiado para pertenecer a un hombre. Su cabeza correspondía a la de una persona, un hombre de cabello corto, pero no podía distinguir mucho, ya que la poca luz me lo impedía. La sombra se escondía detrás de la puerta, se asomaba por el otro extremo y se volvía a esconder. Mientras fisgoneaba y me observaba cada vez que asomaba su cabeza yo más me daba cuenta de que en realidad no me estaba viendo. En uno de sus asomos me di cuenta claramente de que en realidad no tenía los ojos abiertos, ya que una pequeña sombra que se dejó ver me hizo darme cuenta que sus párpados estaban cerrados. Cuando se escondió una vez más yo ya me estaba tranquilizando, mientras me trataba de concentrar en lo que veía. Entonces aquella tenebrosa sombra se detuvo, y sin previo aviso, abrió sus párpados súbitamente. Y entonces observé que en aquellas cuencas oculares no había ojos, sino un par de cristales, a través de los cuales, después de agudizar mi vista un poco, me di cuenta que se veía el corredor colindante a mi cuarto, incluso llegué a ver por un breve momento un cuadro pintado por mi propia madre, un cuadro burdo con pocos detalles, un cuadro en el que plasmó un florero con muchos tipos de flores, rosas, margaritas, violetas, y en lo más alto se deja ver un majestuoso tulipán. La sombra se movió una vez más, mi corazón saltó de su lugar, mi respiración se alteró y las exhalaciones de mi nariz eran evidentes. De pronto se escuchó un sonido vago y muy callado, como un susurro detrás de la puerta. La sombra no se asomó más y el pánico de no saber dónde estaba, o qué estaba haciendo incrementó. Me di cuenta que mi rostro estaba empapado, las lágrimas recorrían lo largo y ancho de mis mejillas, y hasta un hilo de moco resbalaba por un costado de mis labios. Entonces un siseo, como el de una víbora se escuchó detrás de la puerta, y casi enseguida un golpe, como si alguien quisiera derribar la puerta, el golpe se repitió un par de veces, mi terror ya no tenía límites, cada segundo que pasaba en aquel espantoso lugar me alteraba y me hacía gritar cada vez más fuerte, entonces los golpes se detuvieron, pero el silencio estaba lejos de mi alcance. Un sollozo inundó la habitación, un triste gemido de frustración y temor taladró en mis oídos, después me di cuenta que era mi chillido. Pero esto se interrumpió unos segundos después, ya que el siseo que había escuchado antes se repitió, pero esta vez detrás de lo que quedaba del muro derecho, después, se escuchó otro detrás del muro izquierdo. Esto se repitió, primero el derecho, enseguida el izquierdo. Entonces escuché y sentí que aquel ruido se encontraba detrás de mí, cosa que por un momento me paralizó y me hizo darme cuenta que estaba perdido, que no había escapatoria para lo que fuera que me estuviese acosando. Entonces, con mi último aliento de valor, contuve mi llanto y me dispuse a ponerme de pie, sin embargo en ese mismo instante, algo tocó mi hombro. Mi sangre se heló por completo, mi corazón se detuvo momentáneamente y mi mirada se perdió en la infinidad de mis pensamientos. Enseguida mi hombro derecho también fue tocado por aquella cosa, entonces recuperé una pizca de lucidez y me vi rodeado por un par de manos, con garras enormes y afiladas sobre mis hombros.
unas manos de color negro, como si fuese una sombra de verdad, unas garras muy pesadas que sentía como se iban enterrando en mi piel, entonces otro siseo detrás de mi oído derecho hizo que todos los músculos de mi cuerpo se contrajeran, me sentía frío, muy frío, pero una silueta se dibujó frente a mí en el suelo de alfombra de miles de cerdas de peluche. Era sin duda la silueta de un hombre, entonces con el resto de mis fuerzas levanté la cabeza, y frente a mí se postró un rostro del mismo color que las manos que ahora se encontraban en mi cuello, como navajas listas para hacer su trabajo. Entonces aquel ser oscuro abrió sus ojos y de nuevo esos cristalinos ojos me mostraron otra cosa. Ahora me vi a mí, reflejado en ellos, me vi tan gastado, chillando y tan débil como una pequeña hormiga a merced de un niño malcriado que tiene mucho tiempo de sobra y también mucha ira acumulada que desea sacar, pero sus ojos no parecían querer hacerme daño porque sí, sus ojos parecían vengativos, como si le debiera algo, entonces los músculos de su cara comenzaron a moverse, sus labios, si es que a eso se le pueden llamar labios, comenzaron a desplazarse en direcciones opuestas, dejando ver una enorme y marcada sonrisa, con unos dientes blancos y muy brillantes, afilados y cubiertos por baba pegajosa, que en cierto momento dejó caer sobre mí. Entonces una lengua se desplazó por entre aquellos dientes, una lengua muy larga y delgada, y un nuevo siseo penetró en mis oídos llegando hasta mi cabeza. Ahora las comisuras de su boca se abrían, dejándome ver un infinito negro en el cual seguro terminaría. Aquella cabeza se movía lentamente de un lado a otro, entonces sentí que sus garras ejercían una presión hacia atrás y pronto vi su cabeza moverse hacia mi cara, esto me hizo dar un grito tan fuerte que logró sacarme de aquel mal sueño, entonces desperté entre los brazos de mi padre que me sostenía con mucha fuerza y le gritaba a mi madre para que trajera unas toallas húmedas, ya que estaba ardiendo en temperatura.